Hola a las personas. Quienes me conocen saben que hay una novela que me fascina, que la leo prácticamente todos los años y que después se la regalo a alguien. Esta novela fue prohibida en muchos países hace no tantos años, a principios de los 2000, y ahora han hecho una película. Hoy hablamos de Nada de Jane Teller. Tanto en el ámbito literario como en el cinematográfico ha habido varias obras destinadas al público juvenil que han sido prohibidas o censuradas debido a su contenido considerado inapropiado, controvertido o perturbador. En 1971, por ejemplo, tenemos La Naranja Mecánica, dirigida por Stanley Kubrick, basada en la novela de Anthony Burgess, que por cierto tenéis un vídeo en el canal, y fue prohibida en varios países debido a su contenido violento. Curiosamente, en España se estrenó en el Festival Internacional de Valladolid, en el Seminci, un festival que por aquel entonces tenía un carácter religioso. 2 años después, El Exorcista, aunque no es una película específicamente juvenil, su contenido de posesión demoníaca y el horror llevó a su prohibición en algunas comunidades. Y es verdad que no es una película juvenil, pero sí que el público del cine de terror suele serlo. En 1995 tenemos Kids, una película independiente que fue prohibida en varios lugares debido a su representación cruda y realista de la vida de los adolescentes, incluidas las drogas y el sexo. O Trainspotting en 1996, que aunque no es una película dirigida específicamente a adolescentes, ha sido cuestionada y prohibida en algunas comunidades debido a su representación explícita de la adicción a las drogas nuevamente, y sí que al final se ha convertido de alguna forma en una bandera casi de el cine juvenil. No era su objetivo, pero se ha convertido en una de esas películas que quieres ver de adolescente. Y hace no tanto, por ejemplo, tendríamos Scary Movie del año 2000, que a pesar de ser una comedia paródica, ha sido prohibida en algunos lugares debido a su contenido sexual y a su lenguaje vulgar. En literatura, más de lo mismo. En 1947, una novela como es El diario de Ana Frank, que no es un libro juvenil en sentido estricto, pero sí que está contado desde el punto de vista de una joven, fue prohibido en algunas escuelas y comunidades debido a su contenido relacionado con el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. O Lolita de Vladimir Nabokov de 1955, un libro que fue prohibido en varios lugares debido a su controvertido tema de la atracción sexual hacia menores. El Señor de las Moscas de William Golding de 1954, que aunque es considerado un clásico de la literatura juvenil, se ha enfrentado muchas veces a prohibiciones en algunas escuelas debido a su violencia y a temas también escabrosos. Las ventajas de ser un marginado de 1999 también fue cuestionada y prohibida en algunas escuelas por su contenido relacionado con drogas, sexo y lenguaje un poco de aquella manera. Bueno, como veis, películas y libros que han sido censurados a lo largo de la historia son muchos. Ha ocurrido siempre y probablemente siga ocurriendo. Incluso creo, aunque no esté de acuerdo, creo que es algo natural y que muchas veces acaba consiguiendo que sea algo también contraproducente. De hecho, me parece que ocurre una cosa muy curiosa y que casi es hasta graciosa, y es que el escritor per se no creo que busque escribir, o el guionista o el cineasta no creo que busquen contar una historia para hacer daño, para pervertir al público, para lavar el cerebro de los jóvenes que se acerquen a esa película. A no ser que seas un psicópata, no creo que tengas ese objetivo. El objetivo que tienes cuando te diriges al público juvenil muchas veces es ayudarles a crecer, acompañarles en ese crecimiento, en ese periodo tan complicado que es la adolescencia, la pubertad y la madurez, y enseñarles cosas que a lo mejor a ti como creador te hubiesen venido bien cuando estabas en ese proceso. Creo que ese es el verdadero objetivo de estas historias. Y los censores, por su parte, quiero creer que, aunque hay una cuestión ideológica detrás, no buscan tampoco hacer daño, que lo que buscan es buscan proteger de ideas que les parece que pueden ser dañinas para los jóvenes. O al menos esa es la autojustificación de la censura. Luego, pues sí, entre medias habrá cuestiones ideológicas, ideas que piensa de una forma y entonces me lo quiero cargar, etc, etc. Pero parte de ahí, parte de proteger a quienes pensamos que son vulnerables y que no deben todavía acceder a ese tipo de ideas. Lo cual, por cierto, no es ninguna tontería, ¿eh? En 1774, con la publicación de Las penas del joven Werther, hubo una oleada de suicidios. Hubo muchos jóvenes que leyeron la novela y que, inspirados por el protagonista, se suicidaron por amor, por ese amor no correspondido
por ese amor no correspondido, que tanto duele, que tan vulnerables nos hace sentir cuando somos jóvenes, lo leyeron en aquel momento algunos adolescentes y se suicidaron, lo cual llevó a tomar medidas y a censurar de alguna manera también la obra. Pero tranquilo, esto no quiere decir que si tus hijas ven Lightyear se vayan a convertir en lesbianas por ver cómo se besan dos mujeres homosexuales. Esto quiere decir que a lo mejor nos tenemos que sentar con los jóvenes, con los adolescentes y con los niños y contextualizar la historia, explicarles lo que están viendo, acompañarles también en ese proceso de aprendizaje, en el caso de Lightyear explicando que hay muchas formas de quererse, que todas son válidas y que hay que respetarlas. En el caso del joven Werther, si tenemos a un adolescente que está tan dolido porque tiene un amor no correspondido, acompañarle en ese dolor y darle herramientas para que no sufra tanto. Por eso creo que también es importante ver historias en comunidad, no simplemente poner a los chavales Netflix y a la que elijan lo que ellos quieran, ¿no? Porque las historias, los libros, las películas, aunque no nos lo parezcan, para terminar de comprenderlas, requieren de un contexto y de un bagaje cultural. Y con Nada de Jane Teller pasó algo parecido. Jane Teller es una autora y ensayista danesa de ascendencia austroalemana, nacido el 8 de abril de 1964 en Copenhague. Después de estudiar en diversos lugares, incluido el King's College de Londres, se especializó en ciencias de la comunicación y ha trabajado en diversos campos antes de dedicarse a la escritura. Es sobre todo conocida por su literatura juvenil y por abordar temas filosóficos, trascendentales, por ser una voz provocadora y que busca que reflexionemos y que la sociedad reflexione sobre temas controvertidos, y sus obras han generado debates en todo el mundo. De hecho, tiene un librito muy pequeño que se llama Guerra, no sé si llega a las 50 páginas siquiera, que es súper interesante porque lo que hace es que te pone en la piel de un niño que está sufriendo la guerra en su país, y lo hace de una forma que creo que es muy inteligente, que puede resultar un poco macabra, pero creo que es la forma de empatizar. Este libro cuenta la historia de un niño español que vive en España y que de repente estalla una guerra porque creo que era Italia, venía a conquistarnos, y entonces se ve obligado a huir del país, a tener que pasar la frontera, a tener que esconderse en Francia, a tener que dejar a todos sus amigos atrás, ver cómo ha muerto su familia, ver cómo tiene que cambiar su vida, ver cómo en Francia tampoco le aceptan como sería lo correcto, ¿no? O como a él le gustaría. Y es muy interesante porque el libro, si lo lees en francés, el niño es francés y le ataca, no lo sé, Alemania o le ataca Polonia. Si lo lees en Estados Unidos, el niño es estadounidense. De tal forma que lo que hace es poner a los niños o preadolescentes en la situación de qué pasaría si en su país estallara una guerra. Es verdad que puede ser un poco macabro, ¿no?, el proponer esa idea, pero es que también es muy macabra la realidad, y hay algunos países en los que niños desde que nacen viven en guerra y mueren y siguen en guerra, y aunque lo sabemos no terminamos de empatizar demasiado con ellos porque tampoco es que hagamos demasiado y a veces no movemos ni un dedo por ellos. Entonces creo que este tipo de literatura, este tipo de texto, que es verdad que puede ser muy controvertido, ayuda a pensar de otra forma. Aunque Teller es reconocida principalmente por su novela del año 2000. Y aquí tengo que explicar una cosa, no es que haya sido censurada de manera sistemática, que la hayan retirado de librerías, que la hayan prohibido la entrada al país. No es ese tipo de censura de la que estamos hablando, sino un tipo de censura moderna que podemos ver. Aquí en España lo estamos viendo, ¿no?, con censurar una película de temática LGTB en según qué sitios, por ejemplo, o con temática de la guerra civil. En el caso de Jane Teller fue prohibida sobre todo en escuelas del oeste de Noruega. Se prohibió, los padres lo leían y en el consejo de padres, o no sé cómo elevarían esa protesta, pero no querían que sus hijos leyeran esas historias, y argumentaban que lo que podía generar es que podía provocar que los niños preadolescentes, mejor dicho, ¿no?, chavales de 12 años, que es un poco a quienes se dirige la novela, pudieran llegar a suicidarse incluso y que perdieran el interés por vivir. Y todo esto es por su controvertido análisis del sentido de la vida. Creo que tiene una carga filosófica brutal, es un libro profundamente nihilista, y sí que es verdad que mal leído podría mal interpretarse, y bueno, no creo que ningún chico se suicidara por esto, ¿no? Pero sí que a lo mejor pues podría ayudar a que alguien que no está pasando por un buen momento
fomentara sentimientos un poco oscuros. Y es curioso porque el caso de Nada es como el de muchas otras novelas o películas que son censuradas y que con el tiempo cambia totalmente esa visión. De hecho, ha sido reconocida internacionalmente y ahora en muchos colegios es una lectura obligatoria en asignaturas como filosofía, porque te obliga como lector a replantearte cosas, a pensar, a analizar exactamente qué estás leyendo, a inquietarte, a pasarlo mal, que también creo que es importante. Creo que también, igual que el arte tiene que hacernos disfrutar, también tiene que hacernos plantearnos cuestiones que nos pueden parecer dolorosas y que nos pueden desagradar, porque de esta forma es como crecemos, ¿no? Y como nos pueden hacer evolucionar y nos pueden cambiar nuestra forma de pensar y hacernos ser mejores incluso. Y en España tuvieron que pasar entre 10 y 11 años hasta que en 2011, si no me equivoco, Seix Barral fuese la editorial que se atreviera a publicarla y que trajera una novela que, por cierto, Seix Barral, si me estáis escuchando, creo que la ha comprado entre 10 y 15 veces. No sé, a lo mejor ya las próximas me las podríais bajar de precio. De hecho, Jane Teller, cuando lo publicaron aquí en España, dijo que estaba muy ilusionada, por supuesto, de la publicación y que estaba preparada para las reacciones y para las críticas. La verdad es que no me he puesto a revisar críticas de aquel momento y si hubo voces discrepantes, pero seguro que las hubo, porque es una historia que realmente te pone contra las cuerdas. Aunque creo que en España seguramente que más que una censura como tal, lo que ocurrió es que había cierto miedo por ver cómo iba a funcionar eso comercialmente, ¿no? Si se iba a comprar, si no, y probablemente por eso se tardó tanto en publicar. Que ese es otro tipo de censura, por cierto, también. La censura por tener miedo a que no funcione este producto porque la gente va a pensar que es un poco raro, va a pensar que tiene unas ideas un poco transgresoras y mejor no lo publicamos. También hay algo de eso. Pero de nuevo la bendita editorial Seix Barral trajo esta maravilla. Nada sigue la historia de Pierre Anton, un joven estudiante que abandona la escuela y se refugia en un ciruelo. Desde allí, Pierre Anton proclama que la vida no tiene sentido y que nada tiene valor. Esto impacta profundamente a sus compañeros de clase, un grupo de adolescentes que asisten a la misma escuela. Los compañeros de clase de Pierre Anton, incitados por un sentimiento de desafío y enojo hacia su actitud desesperanzada, deciden demostrarle que la vida sí que tiene sentido, que sí que tiene valor, y para hacerlo comienzan a recoger objetos que consideran significativos y valiosos. Cada uno de ellos presenta un objeto personal que representa lo que más valora en la vida. Sin embargo, con el tiempo, el experimento toma un giro oscuro y perturbador. Los adolescentes comienzan a competir por presentar objetos cada vez más valiosos y significativos, lo que conduce a acciones extremas. Con algunas diferencias, porque la novela está adaptada en un tiempo actual y la novela es del año 2000. Entonces, bueno, pues hay algunas cositas que vamos a ver que son diferentes. Sobre todo, la película utiliza los móviles, la tecnología actual, que creo que funciona muy bien y que en la novela no lo vemos, no hemos visto en 2000 todavía cómo los móviles iban a cambiar por completo la forma de relacionarse de los adolescentes, y luego también que hay personajes que se reducen o se mezclan o se fusionan, se cambian un poco también en favor de la narrativa de la película, que no es la misma que la de una novela. Por lo demás, la historia es la misma, es la historia de Pierre Anton, que no le ve sentido a esto de vivir. Y aunque la peripecia de los personajes lleva a cada vez a situaciones más extremas, más dolorosas y más bestias, que dices, ala, ¿tú dónde vas?, Jane Teller no iba tanto por ahí. Jane Teller decía que para ella era como una especie de cuento de hadas moderno y que el objetivo fundamental es que la gente cuando lo lea reflexione, que se plantee cosas. Es verdad que si nos cuentan... esto pasa mucho, por ejemplo, con las películas estas de Antena 3 de los fines de semana de por la tarde. Yo los llamo conflictos de burguesía europea, que es que un señor ha aparecido en mi valle, me he enamorado de él, pero resulta que es un estafador y que le debe 2,5 millones a Hacienda y que está a punto de entrar en la cárcel. Pues bueno, sí que nos puede hacer reflexionar sobre algunas cosas, pero son al final muy básicas, y en el caso de Nada es tan bestia lo que cuenta en algunos momentos que te hace plantearte cosas que no te habías planteado tú, que te las trae Jane Teller y te dice, mira, piensa en esto, que a lo mejor no le has dado una vuelta, y es que lo consigue.
Y a mí hay algo que me he leído muchas veces la novela que me fascina y que me parece que es pura magia, y es que te vas dando cuenta de que la novela no tiene sentido, que, bueno, la novela sí que lo tiene, pero lo que ocurre no tiene sentido, que esa violencia tan extrema no tiene sentido desde el punto de vista de cómo evoluciona. Pensarías que tiene que ir de menos a más, que cada vez la evolución es mayor y que cada vez las acciones son más violentas. Sin embargo, no es del todo así, sino que fluctúa un poco. Es verdad que parte de la nada hasta lo más bestia, pero entre medias baja, y entonces te hace pensar que las cosas que ellos dan valor tienen el mismo valor que otras que a ti te parece que son más importantes, y entonces al final lo que hace es que nada tenga valor o que todo tenga valor a la vez. De hecho, es casi hasta grotesco, porque te pone en una situación tan incómoda como espectador, tanto la película como la novela, que te planteas, ¿esto que han hecho es más bestia que esto otro? ¿O es mejor esto? Entonces es gracioso, ¿no? Cuando piensas en cómo funciona ese mecanismo, ¿no? Para, como lector, ponerte a pensar en esta historia, o como espectador en la película. Además, el tono de ambas, de la película y de la novela, tienen una característica que me parece curiosa, y es que, a pesar de que es muy bestia lo que ocurre, no tiene un tono duro, oscuro y frío, sino que tiene como un pozo de inocencia, de esa inocencia que tiene un preadolescente que está dejando de ser niño, pero que se está dando cuenta ya de que empieza a ser mayor, y que ser mayor quizá no mola tanto, pero a la vez quiere serlo porque él piensa que va a poder tener ciertas libertades que como niño no tiene. Ese punto de inocencia es el que recoge la historia a la perfección, el discurso es ese. Y la verdad es que yo creo que es el momento más terrible que vives como adolescente, ese momento en el que te das cuenta de, joder, ser mayor no mola tanto, ser mayor de hecho es una mierda. Y es verdad que, bueno, luego según te creces eres más consciente de ello, pero hay un momento que de niño que te frustras porque no puedes conseguir algunas cosas que tú creías que podías conseguir, que piensas que los adultos saben más y te das cuenta de que no tienen ni puta idea y que probablemente tú tampoco la vayas a tener nunca. Ese punto es genial en la novela y en la película, y es que a mí me fascina, me sigue fascinando, es que no puedo decir otra cosa, me gusta mucho nada. Y a pesar de ese nihilismo y ese punto casi de desesperanza que parece que tiene toda la historia, cuando terminas te das cuenta de que el valor de las cosas será lo que tú quieras que sea. Si tú quieres que las cosas sean algo, que tengan un valor, que signifiquen algo, el valor se lo tienes que dar tú, porque al final es un constructo social lo que tiene valor y lo que no. Y te hace ser muy consciente de cómo te tienes que comportar contigo mismo y con los demás, de cómo tienes que darle importancia a las cosas que realmente la tienen. Y creo que es una lección de vida tremenda esta historia, y poder verla en película a mí me ha fascinado. Creo que la novela todavía es un puntito mejor que la película, no porque sea una mala adaptación, sino porque creo que la novela es capaz de adentrarse en más recovecos, pero la película, vamos, creo que debería estar ya desde este año como obligatoria en todos los colegios, en todos los institutos, en las asignaturas de filosofía. Creo que es obligatorio. Nada de Jane Teller, editorial Seix Barral, y ahora también la película dirigida por Trini Pil Christensen, Seamus McNally, distribuida en España por A Contracorriente Films, a quien también, por cierto, le doy las gracias por traer esta película. Lo he hecho con Seix Barral, pues también le doy las gracias a Contracorriente Leches. Chao a las personas.